sesión 19ª. Muchas gracias, señor presidente. Ningún conveniente, congresista González. El señor ministro lo va, en la nueva redacción lo va a considerar. Señor redactor, dé lectura a la 21ª, por favor. 21ª. Autorícese al Ministerio de Energía y Minas durante el año fiscal 2019 para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por el monto de 150.696.100 soles a favor del organismo supervisor de la inversión en energía y minas para financiar los gastos producto de la contratación de la administración de los bienes de la concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Energía y Minas a propuesta de este último. La autorización otorgada en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas y o saldos de balance de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados provenientes de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento al concesionario del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El OSINERMIN, en el marco de lo establecido en la presente disposición, informará al Ministerio de Energía y Minas los avances físicos y financieros de la ejecución de dichos recursos con relación a su cronograma de ejecución y o disposiciones contenidas en los convenios y o adendas correspondientes. Señores congresistas que hacen el uso de la palabra, ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 21ª, si se levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguno. Aprobado en forma unánime. De lectura a la 22ª, señor relator. 22ª. Autorícese durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Energía y Minas para celebrar convenios de cooperación técnica internacional y o adenda en materia ambiental con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para la gestión de la administración de la ejecución del estudio técnico independiente consistente en una evaluación territorial del estado del ambiente en el lote 8 y comprendiendo el diseño de una estrategia integral de remediación ambiental aplicable al ámbito de dicho lote e identificando las acciones requeridas en el corto, mediano y largo plazo. Para tal efecto, el Ministerio de Energía y Minas queda autorizado a efectuar transferencias financieras a favor del organismo internacional referido, con cargo a su presupuesto institucional y o saldos de balance. Dichas transferencias financieras se autorizan mediante resolución del titular del pliego, que se publica en el Diario Oficial del Peruano, previa suscripción de convenios, quedando prohibido, bajo responsabilidad, destinar los recursos autorizados por la presente disposición a fines distintos para los cuales son transferidos. Los convenios serán suscritos por el titular de la entidad y previo a su celebración se requiere un informe legal, un informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o de la que haga sus veces, en el cual se demuestre la disponibilidad de recursos para su financiamiento y un informe del área técnica que demuestre las ventajas y beneficios del acuerdo. Las entidades que reciben las transferencias financieras en el marco de lo establecido en la presente disposición informa al Ministerio de Energía y Minas los avances físicos y financieros de la ejecución de dichos recursos y sobre las disposiciones contenidas en los convenios y o adenda correspondientes. El Ministerio de Energía y Minas, bajo responsabilidad de su respectivo titular, debe proveer información a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al organismo supervisor de las contrataciones del Estado de ser solicitada por estos. Los saldos no utilizados al 31 de diciembre de 2019 de los recursos transferidos por el Ministerio de Energía y Minas con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor del PNUD en el marco de lo establecido en la presente disposición deberán ser devueltas al Tesoro Público conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería. Señor congresista Velázquez Quesquén, después del congresista Aramayo. Presidente, no me opongo yo a que los organismos internacionales puedan contribuir con sus capacidades que el país de repente no tiene para desarrollar procesos. Aquí estamos nuevamente ante una autorización para que el Ministerio de Energía pueda celebrar convenios de cooperación técnica. Y creo que es sin oponerme al objetivo que puede ser importante, la línea de fiscalización de los recursos públicos tiene que ser una sola. Si nosotros hemos acordado, ya creo que hay un consenso, porque el Ministerio de Economía ha alcanzado una propuesta, de que
la Contraloría General de la República pueda participar en el control concurrente, no entiendo por qué en esta 22ª dice que los titulares de la entidad deben proveer información a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía, al organismo supervisor de contratación del Estado, de ser solicitados por estos. Yo creo que en todo lo que sea entrega de recursos públicos a los organismos internacionales, la Contraloría tiene que hacer control concurrente. Creo que ese tiene que ser una línea que permita de que los recursos públicos que entregamos a organismos internacionales deban ser adecuadamente fiscalizados y controlados. Por eso cuando veamos esa norma que han alcanzado como propuesta, tenemos que poner una disposición, presidente, exclusivamente para que todos los fondos públicos que van a ser administrados, uno, para dar continuidad no solamente de bienes, como ha dicho el ministro, sino inclusive estamos dando plata para servicios, bienes, servicios, autorización de nuevos fondos, o sea, cada vez son más los recursos que le damos a los organismos internacionales. Entonces sería paradójico que interiormente a la Contraloría le estamos dando recursos para que fiscalice consejos, municipios, gobiernos regionales, sectores, y a los organismos internacionales solamente les autorizamos que nuestra plata, por la que nos cobran impuestos, un porcentaje, nos den información si es que la entidad lo permite. No, yo creo que la obligación del control, de la supervisión de la legalidad del recurso, tiene que mantenerse incólume, intangible, en la ley de presupuesto para todos aquellos que sean proyectos nacionales o internacionales que estén financiados con fondos públicos. Tiene uso la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Lo que se está haciendo en este artículo es autorizar al Ministerio de Energía y Minas para transferir recursos al PNUD a fin de que elabore un estudio técnico independiente para desarrollar una evaluación territorial del estado del ambiente. Y yo tengo acá una preocupación, señor presidente. Esta comisión de presupuesto ha aprobado en meses anteriores montos importantes para remediación ambiental. Esta, entiendo yo, tiene por fin tener un estudio técnico independiente que dice en el párrafo 3 de esta 22ª disposición, dice: los convenios serán suscritos al titular de la entidad previa celebración, se requiere un informe legal. Pero no dice un informe favorable, pero no dice en ningún momento un informe de conformidad del estudio. ¿Contra qué se cancela? Y el monto al que asciende es 1.3 millones de dólares, que equivale a 4.415.000 nuevos soles. Entonces, si no se pone tampoco el tema de la conformidad, me preocupa. ¿Y cuánto en este proyecto de presupuestos está entre estudios y remediación efectiva se está destinando al tema? Yo creo que habría que transparentarlo, señor ministro, y si le pudiera dar el sector de información correspondiente. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista? El congresista Beteta tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Con la misma preocupación que he manifestado en el tema, cuando también de la misma forma se le permitía al Ministerio de Salud y a E-Salud hacer las compras a través de organismos internacionales, y el mismo texto que decía que solamente se le proveerá de información a la Contraloría de la República. Sin embargo, teniendo la experiencia y habiendo podido demostrar que muchas veces ninguna autoridad, ningún organismo supervisor ni fiscalizador puede obtener información de los organismos internacionales porque ellos tienen la inmunidad diplomática, entonces se acogen a ello y no permiten brindar ninguna información. Eso ha ocurrido con muchas de las obras que han sido denunciados por actos de corrupción, en el caso Lava Jato. Entonces, por ello, señor presidente, el texto que ya también se había considerado en el tema de salud y E-Salud para las compras,
se pueda considerar la Contraloría como órgano de control concurrente, y con eso de alguna manera podría garantizar quizás la fiscalización previa que se podría hacer en esos sentidos. De lo contrario, señor presidente, la verdad que eso de dejarle a potestad de que si lo solicitan o no, no garantiza el rol fiscalizador previo que tendría que hacer la Contraloría de la República. Gracias, presidente. ¿Algún congresista Quintanilla tiene uso de palabra? Congresista Gracias, González. señor presidente. Igual hay una preocupación en este 22ª disposición, es el monto. No sé si por su intermedio el ministro de Economía y Finanzas podría darnos el monto de que estamos hablando. Y en segundo lugar, en el párrafo cuarto, estoy de acuerdo con el congresista Velázquez de que se retire de ser solicitada, sino que sea obligatoriamente la remisión de la información a la Contraloría y a la OCSE y al Ministerio de Economía y Finanzas para que tengan, digamos, la posibilidad de ejercer una acción de control concurrente. Gracias. Tiene uso de la palabra congresista González. Ya no es. Congresista Paz, entonces. Gracias, señor presidente. Una inquietud a través de usted, el señor ministro. En la 22ª, permiso que está consensuado, dice: autorízase durante el año fiscal 2019 el Ministerio de Energía y Minas para celebrar convenios de cooperación técnica, ¿no? Y además en materia ambiental con el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo PNUD para la gestión de administración y puntos seguidos. Mi pregunta es: ¿por qué tenemos que siempre recurrir a estos convenios con entidades de carácter internacional? El Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad suficiente de poder hacer estos estudios. Son estudios y hay personal capacitado suficiente para hacer estos estudios, porque estas entidades internacionales, además de hacer los estudios, comienzan a hacer la administración, cobrando lógicamente un porcentaje al Estado. Entonces considero de aquí tiene que haber de todas maneras una decisión política de parte del Ejecutivo en su instancia de Energía y Minas para tomar también decisiones para que sean directamente, hagan los estudios y no estar en convenios. Y también plenamente solidario con lo que manifiesta el colega Velázquez, ¿no? En su criterio de que tiene que estar la Contraloría formando parte, porque estas entidades PNUD, el OIM, no sé qué tantos siglas hay, ¿no? Son entidades internacionales, incluso que se abstraen de hacer, cuando se quiere hacer alguna investigación, se abstraen porque, bueno, según le conviene no pueden hacer las regiones, por eso algunas de ellas contratan con estas entidades y ahí se germina la corrupción. Entonces tenemos que evitar en este caso de que sigamos en ese rumbo de estas entidades. Gracias, señor. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Congresista Mercedes Arauz tiene el uso de la palabra. Sí, brevemente, señor presidente. A ver, las entidades internacionales son entes cooperantes que tienen la facultad o las posibilidades de apoyarnos con la expertise internacional. Tampoco podemos denigrar a entes que somos partes, contratantes, nosotros somos firmantes de estos convenios. Participamos, habiendo estado yo en una entidad internacional, lo que tienen estas entidades son la posibilidad de traer el expertise internacional, de funcionarios internacionales, de países de otros lugares que pueden ayudar al país a facilitar las cosas. Es cierto, yo creo que podemos incorporar el párrafo que se ha mencionado para tener un mecanismo de mejor control y rendición de cuentas, tener el control concurrente, en eso no nos quejamos, pero no les pediría por favor a los congresistas que tampoco hagamos de un demonio las entidades internacionales que son entes cooperantes del país, en el cual nosotros somos suscriptores, muchos de nuestros funcionarios también van y apoyan a otros países. Hay esta cooperación sur-sur, en la cual yo recuerdo el Perú era un gran cooperante en México para los temas de RENIEC y el tema de identidad, por los avances que había logrado en la época de hacer el registro de los niños totalmente y que todos tengan DNI. Entonces, esas son facultades que nos permiten tener las entidades internacionales y por eso trabajamos, porque ese es el mecanismo de cooperación.
no queremos usar esas entidades para hacer simplemente un eje de que no haya forma de chequeo, pero las entidades internacionales nosotros no los podemos chequear. La Contraloría, su función es chequear a las entidades locales, nacionales, y por eso el control concurrente es válido, porque a uno va chequeando, digamos, la Contraloría puede ir chequeando justamente cómo están elaborando los contratos desde el momento que comienzan a elaborar los contratos, los expedientes técnicos, etcétera. Eso es factible, pero verlo de otra manera, la verdad que tergiversa el orden. Así que estoy de acuerdo con mis colegas que plantearon más bien lo del control concurrente. Yo creo que agregando también, como se hizo en el artículo 29, de que la Contraloría haga control concurrente, creo que también con cargo de redacción, en todo caso, votación. Creo que con eso votamos de una vez. Señores congresistas que estén de acuerdo con la 22ª disposición transitoria, si no se levanta la mano. En contra, abstención, una abstención, 2 abstenciones, Quintanilla. Ya. Aprobada en todo caso por mayoría. 23ª disposición transitoria de lectura, señor relator. Autorízase durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Interior para que los recursos generados por la imposición de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito provenientes de los convenios suscritos o de los que suscriban en adelante entre las municipalidades y la Policía Nacional Perú se incorporen al presupuesto de dicho pliego para ser destinados a la adquisición de bienes y o servicios y adquisición de activos no financieros, así como a la ejecución de proyectos de inversión a fin de coadyuvar con la mejora de la prestación de servicio por parte de las unidades de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y campañas de prevención de infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Dichos recursos públicos, bajo responsabilidad del titular de la entidad, deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autoriza en la presente disposición. Tiene uso de la palabra con Rita Blasquez Quején. Presidente, quiero hacer una precisión. Como estos fondos que se originan como producto de las papeletas que se imponen en convenio de los municipios con la Policía Nacional y están siendo incorporados al pliego, yo creo que debemos precisar la redacción, el destino que van a tener estos recursos. Según la propuesta es que dice a fin de coayudar en la mejora de la prestación del servicio por parte de las unidades de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y campaña de prevención de infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Yo creo que todo eso debemos retirarlo y solamente debemos acotarlo a que estos recursos la Policía Nacional, el pliego, los pueda destinar a contribuir con la operatividad de la función policial a nivel nacional. ¿Por qué acotar este recurso del pliego presupuestal del Ministerio del Interior a campaña de seguridad vial cuando es el propio pliego el que debe establecer la prioridad de este recurso que se va a incorporar al pliego? Por eso es que planteo que se retire la parte referida a coayudar en la mejora de la prestación de servicio por parte de las unidades de la Dirección de Transporte de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y campañas de prevención de infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, retirar esta redacción y poner solamente, así como la ejecución de proyectos de inversión, a fin de contribuir a la operatividad de la función policial a nivel nacional. Liberamos al titular del pliego para que ellos puedan priorizar qué es lo que más conviene en su momento, utilizar estos recursos públicos. Tiene uso de la palabra el congresista Pacori. Esta disposición complementaria, señor presidente, por su intermedio decirle al ministro de que se tiene que evaluar, creo que se tiene que precisar mucho mejor, porque no nos olvidemos de que los gobiernos subnacionales, principalmente los gobiernos locales, por este tema del cobro de las papeletas, son recursos que los consideran como ingresos directos, y esto, por más que van a poder tener un convenio con el Ministerio del Interior, va a hacer de que parte de estos ingresos tengan que ser recaudados con un convenio por el Ministerio del Interior, y eso podría afectar a los recursos que tienen los gobiernos subnacionales. Entonces, en ese entender, señor presidente, por su intermedio decirle, ¿cuál es el monto más o menos que el Ministerio del Interior está estimando de manera general que va a generar impacto en los gobiernos subnacionales y sí tendría que quedar claro de aprobarse, sí. No, me he expresado mal de repente, quiero precisar. Cuando la Policía Nacional
realiza un convenio con un municipio para imponer papeletas, hay un porcentaje. El porcentaje de los municipios queda. El municipio lo dispone como RDR, de repente recursos directamente recabados. Lo que se está haciendo ahora es que la parte que le corresponde a la Policía Nacional ingrese al pliego y que el pliego, con una visión global, lo destine a proyectos de inversión para mejorar la operatividad de la función policial. No le está tocando la parte correspondiente a los municipios, ni mucho menos se está alterando los alcances de los convenios. Quiero que quede, esa es la propuesta que ha hecho presidente, ahí le he alcanzado la redacción, de repente no me he empezado bien, pero en la redacción creo que un poco mejor. Está bien. Puede proceder con Rita Pacori. Sí, está bien con esa aclaración, pero de todas maneras, señor presidente, este vínculo de coadyuvar esta estrategia, lo que sí tendría que dar claro son cuáles son las acciones puntuales que van a realizar. En el tema de materia de seguridad ciudadana, de la región donde yo provengo, por ejemplo el caso de Juliaca, ¿no es cierto? A través del organismo que tienen para velar el tema de seguridad ciudadana, donde también participa la Policía Nacional, donde deberían coadyuvar acciones conjuntas, ese tipo de acciones debería estar claramente establecida y así poder contribuir, por ejemplo, al tema de seguridad ciudadana, señor presidente. Entonces, ese detalle no sé si nos los podía, digamos, explicar mejor el ministro de Economía. Muchísimas gracias. Tiene uso de la palabra con Rita Paso. Sí, efectivamente, en la misma ruta que expresan mis colegas. Aquí solamente habría que agregar, porque no solamente tienen convenios con respecto a las papeletas, hay convenios en otras ciudades, por ejemplo, con respecto a las grúas, como es en Arequipa. Se ha implementado un servicio de grúas que no sabemos dónde va ese dinero, ¿no? Y ese dinero no es poca cosa, porque por cada remolque de una unidad pasa cerca a los 500 soles, ¿no? Entonces, ese negociado también hay que normarla. Por eso es que debe poner papeletas y otros, porque en otras municipalidades debe haber otros convenios también sobre los depósitos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, creemos de que se agregue, señor presidente, de papeletas y otros servicios. En los convenios que tenga, otros servicios. Claro, que se regule. Bueno, con la aclaración que se ha hecho, el señor ministro tiene el uso de la palabra. Sí, el propósito del artículo, que yo creo que se vería mejorado con la propuesta que ha hecho el congresista Velázquez Gesquén, es que el uso del dinero de las papeletas no esté restringido a lo que está normalmente en la ley, sino que se amplíe el uso de las papeletas para precisamente lo que él pone, contribuir a la operatividad de la función policial a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con que no esté predeterminado para determinadas acciones, sino que sea para todo lo que tiene que ver con la operatividad, que ahí puedes incluir bastantes cosas, ¿no? Y es cierto lo que se menciona, no se está tocando acá el porcentaje que va a las municipalidades, eso no es materia de este artículo. Con la aclaración hecha por el señor ministro, acatando la... Sí, yo había hecho una aclaración de que se ponga convenios sobre la cobro de papeletas y otros servicios que pueden tener la municipalidad y la policía, como es el caso de las grúas, que tiene incluso es controlada por la policía. Señor congresista, parece que usted está confundiendo. Los que hemos estado en gestión municipal sabemos claramente. Los que están prestando ahorita el servicio de grúas son las municipalidades solas, sin convenio con la policía. No tiene nada que ver. El único convenio que hay con la policía de gobierno local es sobre las papeletas. No es así. Aquí hay colegas de Arequipa. La policía tiene convenio con la municipalidad. Las grúas, el servicio de grúas tiene convenio con la municipalidad. Entonces, señor presidente, no estoy equivocado, sino que de repente ustedes desconozcan la realidad, salvo que sea otro país. En todo caso, vamos a votar la 23ª disposición con las modificatorias propuestas por el congresista Velázquez Gesquén. Los señores congresistas que estén de acuerdo, si van a levantar la mano. Señores congresistas que estén en contra. Abstenciones.
aprobado en forma unánime. Se suspende la sesión hasta las 2 de la tarde, 10 minutos. Ya, 2:30 de la tarde en todo caso, porque algunos comen más que otros. A ver, Bien, he escuchado al presidente de la Comisión de Presupuesto, Percy Alcalá. Hasta las 2:30 de la tarde se suspende la sesión con la presencia del ministro de Economía, Carlos Oliva. ¿No? Se sigue discutiendo y sometiendo a votación varios artículos del proyecto de presupuesto del próximo año, ¿no? También se ha visto disposiciones complementarias de la 23ª referente a los destinos de los fondos de papeletas, que fue aprobado en forma unánime. Son varios los artículos aprobados y disposiciones complementarias. Recordemos que la semana pasada se inició el inicio del debate del presupuesto del proyecto de endeudamiento y equilibrio financiero, que ya se aprobó, y también del proyecto de presupuesto del próximo año. Recordemos que este mes vence el plazo para que sea sometido a debate y a votación por el Pleno del Congreso. También ha estado sesionando otras comisiones, como la de Inclusión Social, por cierto. También ha sesionado la Comisión de Ciencia, ¿no? Hay que indicar también que va a haber Pleno del Congreso, la sesión del Pleno del Congreso, este miércoles y jueves, ¿no? Así que lo indicamos, el Pleno del Congreso va a sesionar este miércoles 21 y este jueves 22 desde las 9 de la mañana, con el fin de debatir y aprobar los proyectos de ley a favor del desarrollo del país y otros temas de interés nacional. Esto lo dispuso el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Nos vamos al hemiciclo, Raúl Porras.